3 de la madrugada, sábado 8 de abril de 1995. Un operador llega a su módulo, como cada día durante años, pero el portón está cerrado con cadenas. Detrás de las rejas no están sus compañeros. Están los granaderos, con escudos y toletes. Su ciudad amaneció sin camiones. Horas antes, era la empresa de transporte urbano más grande que había tenido la Ciudad de México. Movía a la capital entera cada amanecer, desde las colonias más pobres hasta el corazón del centro. Era orgullo obrero, prestaciones, dignidad sobre ruedas. Y en una sola noche, todo se apagó. Los motores callaron, los módulos se llenaron de policías y miles de trabajadores quedaron parados frente a un portón que jamás volvería a abrirse. ¿Cómo desaparece de un día para otro un gigante que sí funcionaba? No fue la competencia, no fue la tecnología, fue una firma, una decisión tomada en una oficina. Y detrás de esa firma vendrían las cadenas, las cárceles y los muertos. Ciudad de México, 1981-1995. La historia de cómo el Estado destruyó su propio transporte. Para entender lo que se perdió aquella madrugada de 1995, hay que retroceder casi medio siglo, hasta los años 40, cuando por el Paseo de la Reforma comenzaron a circular unos camiones distintos a todos los demás. Se llamaban Servicio Lomas de Chapultepec Reforma Ruta 100, y su diferencia no estaba en el motor ni en la carrocería, sino en algo mucho más raro para el transporte de aquella época. A sus choferes se les pagaba un salario justo y se les daban prestaciones. En una ciudad donde manejar un camión significaba jornadas interminables y sueldos de miseria, aquella línea parecía un experimento imposible. En 1958, el Departamento del Distrito Federal la adquirió y sin saberlo del todo plantó la semilla de lo que un día llegaría a ser un gigante. Porque durante décadas el transporte de la Ciudad de México estuvo en manos de lo que la gente bautizó como el pulpo camionero, una maraña de líneas privadas, cada una con su dueño, sus rutas y sus propias reglas. Eran feudos sobre ruedas. Nombres poderosos como Rubén Figueroa e Isidoro Rodríguez controlaban concesiones que valían fortunas, mientras los operadores trabajaban sin contrato, sin horario fijo y sin ninguna dignidad. El camión no era un servicio público, era un negocio privado disfrazado de servicio, y la capital crecía mucho más rápido de lo que aquel pulpo podía o quería moverla. El golpe llegó en 1981. El regente Carlos Hank González tomó una decisión que sacudió a toda la ciudad. Retiró las concesiones privadas de transporte de pasajeros y municipalizó el servicio. De un plumazo, todas las unidades de todas aquellas empresas privadas pasaron a depender de un solo organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Autotransportes urbanos, de pasajeros, Ruta 100. El pulpo camionero había sido decapitado, y en su lugar nacía algo que México casi nunca había visto. Un transporte urbano operado por el Estado, pensado no para enriquecer a unos cuantos concesionarios, sino para mover a millones de personas todos los días. Los viejos encierros de las líneas privadas, esos patios sucios donde los camiones dormían amontonados unos sobre otros, se transformaron en algo distinto: los módulos. Y no eran simples estacionamientos. Algunos tenían regaderas, dormitorios, comedores. Por primera vez, un operador no tenía que quedarse a dormir en el asiento trasero de su unidad entre un turno y otro. Las condiciones de trabajo se homologaron para todos. Se estableció la jornada de 8 horas y, junto con ella, llegó algo que ningún salario alcanza a comprar del todo: el orgullo de ser operador de la Ruta 100. Imaginemos, como figura compuesta, un operador arquetípico de aquellos años, a un hombre que durante toda su vida había manejado para una línea privada, cobrando por vuelta, sin seguro y sin descanso. Un día su camión amaneció pintado de otro color y con otro nombre, y a él le entregaron un contrato, un horario y un módulo con su nombre en la lista. Por primera vez podía enfermarse sin perder el sueldo. Por primera vez sus hijos tendrían derecho a algo más que a la incertidumbre. Ese hombre, y con él, miles como él, dejó de ser un peón del pulpo para convertirse en trabajador de una institución que sentía suya. Y ese cambio no era pequeño. Era casi una revolución silenciosa sobre el asfalto.
En muy pocos años, la Ruta 100 se convertiría en el proyecto de transporte más ambicioso que la ciudad hubiera conocido jamás, con un sindicato propio que pronto tendría mucha más fuerza de la que cualquiera imaginó al principio. Pero eso vendría después. En aquellos primeros años 80, la Ruta 100 era sobre todo una promesa cumplida. La idea, tan simple y tan rara a la vez, de que mover a la gente también podía significar respetar a quienes la movían. Lo que había nacido en 1981 como una promesa, en menos de una década se transformó en un coloso. A mediados de los años 80, la Ruta 100 ya no era un experimento. Era el sistema nervioso de la ciudad más grande del mundo. Cada mañana, antes de que saliera el sol, miles de motores diésel rugían al mismo tiempo en los patios de toda la capital y una marea de camiones salía a inundar las avenidas. Sin ellos, la Ciudad de México simplemente no se movía. Y las cifras de aquel gigante todavía hoy resultan difíciles de imaginar. En su punto más alto, la Ruta 100 llegó a operar una flota de más de 7.500 autobuses. Las cuentas sobre sus rutas varían según la fuente. Algunos registros hablan de poco más de 200 rutas activas, mientras que otros elevan la cifra hasta 262 líneas, que en conjunto cubrían cerca del 86% del Valle de México. Cada día transportaba, según distintos cálculos oficiales, entre 2.8 y 4 millones de pasajeros. Eran números de país entero, concentrados en una sola empresa de camiones urbanos. Detrás de esas cifras había una coreografía diaria de una precisión asombrosa. Desde mucho antes del amanecer, en decenas de módulos repartidos por toda la ciudad, los operadores checaban su entrada, revisaban su unidad y salían en oleadas escalonadas para cubrir cada rincón del valle. En hora pico, un camión de la Ruta 100 pasaba por las paradas más concurridas cada pocos minutos, y aún así se iban repletos, con la gente prensada hasta la puerta. Mover a millones de personas todos los días no era un eslogan de folleto. Era una operación descomunal disfrazada de rutina cotidiana. Quien haya vivido esos años recuerda a los Delfines, aquellos autobuses de línea aerodinámica que se volvieron un ícono rodante de la capital. Recuerda el color, el ruido grave del motor al arrancar en una parada, el olor a diésel mezclado con el del pan de la esquina en la madrugada. Los camiones de la Ruta 100 eran parte del paisaje sonoro de la ciudad, tan cotidianos como el silbato del afilador o el grito del tamalero. Para varias generaciones de capitalinos, crecer significó, entre muchas otras cosas, subirse a uno de esos camiones. Pero lo que hacía especial a la Ruta 100 no era solo su tamaño, sino a quién servía. Sus tarifas eran de las más bajas que se hayan conocido, sostenidas por una política de subsidio pensada para que nadie se quedara sin moverse por falta de dinero. Los adultos mayores y las personas con discapacidad viajaban gratis. Las rutas no buscaban solo las zonas rentables, llegaban a las colonias más pobres y alejadas de la periferia, esas que ningún negocio privado habría querido cubrir, y las conectaban con el metro, con los hospitales, con los mercados y con los centros de trabajo. Para una señora que cada madrugada cruzaba media ciudad para llegar a limpiar una casa, o para un obrero que salía de un cuarto de azotea rumbo a la fábrica, aquel camión no era un lujo. Era la diferencia entre trabajar o no trabajar, entre llegar o quedarse afuera. La Ruta 100 movía a la ciudad que madruga, a la que nadie fotografía, y por eso cuando años después alguien decidió apagarla, no apagó una empresa cualquiera. Apagó el único camino de cientos de miles de personas que no tenían otro. Detrás de aquella maquinaria había algo que la volvía todavía más singular. Su gente, organizada como pocas en el país. Los trabajadores de la Ruta 100 formaron el Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos, de Pasajeros Ruta 100, conocido por todos como el SUTAUR 100. No era un sindicato cualquiera de los que abundaban bajo el control del partido en el poder. Era una organización de izquierda, combativa, formada por hombres que discutían en asamblea no solo su salario, sino también el sentido mismo de su trabajo. La idea de que mover a la gente era, en el fondo, mover a la ciudad. Ese poder colectivo dio frutos concretos. Tras una huelga que estalló el 3 de mayo de 1989,
El Sutaur 100 logró firmar un contrato colectivo con conquistas que para la mayoría de los trabajadores mexicanos de la época parecían un sueño. Mejoras en jubilación, apoyos para vivienda y becas para los hijos de los operadores. No era caridad, era la fuerza de miles de trabajadores negociando de pie. En su mejor momento, el sindicato agrupaba a más de 12,000 trabajadores, y cada uno de ellos sabía que, si tocaban a uno, respondían todos. Al frente de esa fuerza había un hombre que con los años se volvería inseparable de la Ruta 100, para bien y para mal, Ricardo Barco López. Bajo su liderazgo, el Sutaur 100 alcanzó una influencia política que iba mucho más allá de los patios y los volantes. Era un sindicato que llenaba plazas, que marchaba, que se hacía escuchar. Aquel mismo nombre, que en los años de gloria representaba la conquista obrera, sería después objeto de acusaciones y de una disputa entre los propios trabajadores que aún hoy no termina. Pero eso pertenece al final de esta historia, no a su cúspide. Porque en aquellos años todo parecía indestructible. La Ruta 100 era, al mismo tiempo, la empresa de transporte urbano más grande que jamás tuvo la ciudad y uno de los sindicatos más fuertes que sobrevivieron intactos al giro económico del país. Era la prueba viva de que un servicio público podía ser enorme, barato, digno para quien lo usaba y justo para quien lo trabajaba. Para cientos de miles de personas, aquella combinación no era teoría. Era el camión que las esperaba cada mañana en la esquina. Y sin embargo, precisamente ahí, en la cima, empezaba a gestarse el problema. Porque en el México de aquellos años ninguna fuerza incomodaba tanto al poder como la que no se dejaba comprar ni controlar. La Ruta 100 movía a la ciudad, sí, pero también se había convertido, sin proponérselo del todo, en algo que a ciertas oficinas les quitaba el sueño. Y lo que le quita el sueño al poder, tarde o temprano, el poder intenta eliminarlo. Visto desde afuera, el gigante parecía invencible, pero por debajo del asfalto, la tierra ya se estaba moviendo. La Ciudad de México de los años 80 no dejaba de crecer. Se extendía por los cuatro rumbos, como una mancha que se tragaba pueblos enteros, y cada nueva colonia que aparecía en la periferia necesitaba, de inmediato, quien la moviera. Ni siquiera una flota de más de 7,000 camiones alcanzaba a cubrir una demanda que se disparaba año con año. En ese hueco, en esa distancia entre lo que la ciudad pedía y lo que la Ruta 100 podía dar, se abrió la primera grieta, y por esa grieta se coló todo lo demás. La decisión que marcó el rumbo llegó en 1987. En lugar de crecer y fortalecer a su propia empresa pública, el gobierno tomó el camino contrario. Reabrió las concesiones al sector privado, pero esta vez no volvió con las viejas líneas de camiones grandes, sino con algo nuevo y mucho más difícil de controlar. Entregó permisos a particulares que salieron a comprar combis y microbuses, unidades pequeñas, baratas, de dueños individuales. Fue una decisión que con el tiempo resultaría fatal para la Ruta 100, aunque en el momento se presentó como una simple respuesta a la falta de transporte. En muy poco tiempo, las calles de la capital se llenaron de esos microbuses. Miles y miles de ellos, cada uno propiedad de un pequeño concesionario, sin sindicato, sin prestaciones, sin horario fijo. El chofer no cobraba un sueldo, se quedaba con lo que juntara en el día después de pagar la cuenta al dueño, así que manejaba a las prisas, echaba carreras, se detenía donde fuera. Eran ruidosos, contaminantes y peligrosos, pero también ágiles y numerosos. Se metían por todos lados, y sobre todo, no le costaban un centavo de subsidio al gobierno. El problema no era solo que hubiera más competencia. El problema era dónde competían. Muchos de los derroteros que se concesionaron a los microbuses corrían paralelos a las rutas más importantes de la Ruta 100, precisamente las más transitadas, las que llevaban más pasaje. No fueron a cubrir las zonas olvidadas que nadie quería. Fueron a montarse sobre los corredores que ya funcionaban, a pescar en el mismo río, pero llegando siempre un minuto antes. Cada microbús que se adelantaba en una avenida era un puñado de pasajeros y de monedas que ya no subían al camión de la Ruta 100. Nuestro operador arquetípico, esa figura compuesta que representa a miles, lo notaba día tras día desde su volante. Los mismos asientos que antes iban llenos hasta la puerta, ahora viajaban a medias. En las paradas,
La gente que tenía prisa se trepaba al microbús que venía atrás. No era que la ciudad necesitara menos transporte. Era que el propio gobierno había soltado a la calle a un competidor que se comía, pedazo a pedazo, a su propia empresa. La Ruta 100 seguía siendo enorme, pero por primera vez empezaba a encoger por dentro. Aquí estaba la trampa económica, y era perversa en su lógica. La Ruta 100 cargaba con todo lo que no daba ganancia. Las rutas largas hacia las colonias pobres, los pasajes gratuitos para adultos mayores y personas con discapacidad, las tarifas mínimas sostenidas con dinero público. Ese era justamente su propósito social. Los microbuses, en cambio, se llevaban la nata, los tramos cortos, llenos y rentables, sin cargar con ninguna obligación social. A la empresa pública le dejaban el deber, al particular la utilidad. Con ese reparto, el déficit de la Ruta 100 no era un accidente, era el resultado matemático de un sistema diseñado para desangrarla. Y mientras el hueco financiero crecía, empezó a construirse un relato. Poco a poco, desde ciertas oficinas de gobierno, se fue instalando una idea que después lo justificaría todo, que la Ruta 100 era económicamente inviable y que su servicio era deficiente. Dos frases sencillas: insolvencia económica y deficiencia del servicio, que se repetirían tantas veces que terminarían por sonar a verdad incuestionable. Se hablaba de una empresa quebrada, cara, mal administrada, un peso muerto para las arcas de la ciudad. La conclusión parecía obvia. Si algo no da dinero y funciona mal, hay que deshacerse de ello. Pero muchos investigadores han señalado que ese relato escondía una trampa. El deterioro de la Ruta 100, sostienen, no fue tanto natural como inducido. Un organismo al que se le abandona, al que no se le reinvierte, al que se le suelta encima un competidor subsidiado de facto y al que se le exige cargar solo con lo que no da ganancia, tarde o temprano se hunde. No porque sea malo, sino porque lo empujan. Para varios especialistas, la ruina de la Ruta 100 fue parte de un proceso más amplio: el desmantelamiento de las empresas públicas de la ciudad y el avance imparable del modelo de concesiones privadas que se imponía en todo el país. Desde el asiento del operador, el cambio de ánimo se sentía en el aire. La misma empresa que en los años de gloria había dado orgullo y dignidad empezaba a llenarse de rumores: que faltaba presupuesto, que no llegaban las refacciones, que arriba algo se estaba cocinando. Los camiones envejecían sin reemplazo, los talleres batallaban para mantenerlos rodando, y esa sensación difusa de estar siendo empujados hacia un precipicio se instaló entre los trabajadores mucho antes de que nadie pronunciara la palabra que lo cambiaría todo. Porque un déficit, por grande que sea, no explica del todo lo que vino después. Las empresas quebradas se liquidan con contadores y abogados, no con granaderos entrando de madrugada. Detrás de aquellos números rojos había otra cuenta que casi nadie mencionaba en voz alta. Una que no se medía en pesos, sino en poder. Y para entender por qué el Estado quiso, con tanta urgencia y tanta fuerza, borrar del mapa a su propio gigante, hay que mirar más allá de la contabilidad. La respuesta no estaba en los libros de contabilidad, estaba en la política. Porque la Ruta 100 no era solo una empresa de camiones, era sobre todo el hogar de uno de los sindicatos más incómodos que había en todo el país. Y en el México de aquellos años, la incomodidad se pagaba caro. Para entender por qué el Estado quiso destruir a su propio gigante con tanta prisa y tanta violencia, hay que entender primero qué representaba el Sutaur 100 en un país donde casi ningún sindicato se atrevía a levantar la voz. En aquella época, la mayoría de los grandes sindicatos mexicanos estaban domesticados. Eran sindicatos charros, controlados desde arriba por el partido en el poder, que servían más para contener a los trabajadores que para defenderlos. El Sutaur 100 era exactamente lo contrario. Era una organización independiente, de izquierda, combativa, donde las decisiones se tomaban en asamblea y no por consigna. Muchos de sus miembros militaban en corrientes como el Movimiento Proletario Independiente. Marchaban, llenaban plazas, protestaban contra el gobierno cuando lo consideraban necesario. Eran para el poder una piedra en el zapato que no se dejaba quitar. Lo más irritante para las autoridades era que ese sindicato había sobrevivido. Mientras el país entero giraba hacia el neoliberalismo,
Mientras se vendían y desmantelaban una tras otra las empresas públicas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el Sutaur 100 seguía en pie, fuerte, entero, con sus 12,000 trabajadores organizados y sus conquistas intactas. En un México que se privatizaba a marchas forzadas, aquel sindicato era casi un anacronismo desafiante, la prueba viva de que todavía existía un modelo distinto. Y esa prueba estorbaba. Cada conquista del Sutaur 100 era para los tecnócratas que gobernaban el país un mal ejemplo que convenía borrar antes de que otros trabajadores se atrevieran a exigir lo mismo. Luego vino Chiapas. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en el sureste del país, y la solidaridad con las comunidades indígenas se volvió, de golpe, una línea roja para el gobierno. Según diversos testimonios y versiones, el Sutaur 100 habría enviado apoyo a los pueblos de Chiapas, no armas, sino dinero para comida, ropa, calzado y necesidades básicas. E incluso se habló de pláticas para financiar escuelas telesecundarias. Fuera cual fuera la dimensión real de aquella ayuda, para el poder bastó como pretexto. Un sindicato de izquierda, poderoso e independiente, ahora también señalado de apoyar a los alzados. Así, sin que la mayoría de los operadores lo dimensionara del todo, la Ruta 100 había dejado de ser un simple problema de transporte para convertirse en un asunto de Estado. El sindicato que movía a la ciudad se había vuelto, a los ojos del poder, un adversario político que no se podía comprar ni controlar. Y la historia de México enseña una lección amarga. Al adversario que no se puede comprar ni controlar, tarde o temprano se le busca la manera de destruirlo. Solo faltaba la ocasión. Y la ocasión, ese año terrible, estaba a punto de llegar. Lo más cruel es que, justo antes del final, la Ruta 100 pareció resucitar. A mediados de 1994, la empresa recibió un impulso de modernización. Se adquirieron 170 autobuses articulados, más U-18, unidades nuevas y de gran capacidad que fueron puestas en servicio en 4 rutas troncales. Para muchos operadores fue una señal de esperanza, la prueba de que el gigante todavía tenía futuro, de que valía la pena. Vieron llegar aquellos camiones relucientes y creyeron que lo peor había quedado atrás. No sabían que estaban presenciando un amanecer falso, el último respiro de un condenado al que ya le habían fijado la fecha de ejecución. Porque el país se desplomaba. En diciembre de 1994 estalló lo que se conocería como el error de diciembre, una brutal devaluación del peso que arrastró a México a una de las peores crisis económicas de su historia reciente. De un día para otro, las deudas se multiplicaron, la inflación se disparó y el gobierno entró en modo de recortes desesperados. En medio de aquel caos, deshacerse de una empresa pública señalada como costosa e ineficiente resultaba mucho más fácil de justificar ante la opinión pública. La crisis no creó la decisión de matar a la Ruta 100, pero le dio la coartada perfecta. Y sobre esa coartada económica se montó una acusación moral. La versión oficial, sostenida entre otros por el secretario general de gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal, atribuyó el deterioro financiero a una supuesta coadministración entre el sindicato y los funcionarios del organismo. En otras palabras, se insinuó que el Sutaur 100 manejaba la empresa como si fuera suya y que de ahí venían las pérdidas. Cierta o no, la acusación cumplía una función precisa. Le ponía un rostro culpable al déficit y preparaba el terreno para presentar la destrucción del sindicato como una medida de limpieza, y no como el golpe político que en realidad era. Poco importaba que esa versión jamás se probara del todo ante tribunales imparciales. Lo que importaba era que sonara convincente en los periódicos y en los noticieros, y para eso bastaba con repetirla una y otra vez. Todos los ingredientes de una trama política estaban ya sobre el escenario. Un sindicato de izquierda que no se dejaba doblegar. Un déficit que unos llamaban natural y otros inducido. Una crisis nacional que servía de pretexto. Una acusación de corrupción que ensuciaba a los líderes. Y un modelo económico que empujaba en todo el país hacia la privatización de lo que antes era público. Cada pieza encajaba con la siguiente. Solo faltaba encender la mecha. Y la decisión de encenderla ya se había tomado en oficinas que ningún operador llegó a ver jamás.
Mientras tanto, en las calles, los camiones seguían saliendo cada madrugada como siempre. Los operadores checaban su entrada, revisaban sus unidades y salían a mover a la ciudad, sin saber que sus días ya estaban contados en un calendario ajeno. La fecha estaba elegida. Sería un sábado, en plena Semana Santa, cuando la ciudad estuviera medio vacía y adormecida. Faltaban apenas unas semanas para que la Ruta 100 amaneciera, por primera vez en 14 años, sin un solo camión en la calle. La fecha no se eligió al azar. Se eligió con frialdad de estratega. Sería un sábado, y no cualquier sábado, el del inicio de la Semana Santa de 1995, cuando media Ciudad de México había hecho maletas rumbo a la playa o al pueblo, cuando las oficinas estaban cerradas, los periódicos operaban a media máquina y la capital entera dormía un sueño pesado de vacaciones. En una ciudad adormecida y medio vacía, la resistencia sería mínima y los reflectores estarían apagados. El gobierno del regente Óscar Espinosa Villarreal calculó que ese era el momento perfecto para asestar el golpe. Y no se equivocó en el cálculo, aunque sí en pensar que la historia lo olvidaría. La madrugada del sábado 8 de abril de 1995, mientras la ciudad dormía, se desplegó un operativo extraordinario en decenas de puntos de la capital al mismo tiempo. No fue un aviso, ni una notificación, ni una mesa de negociación. Fue una toma. Cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando la oscuridad era total y las calles estaban desiertas, cuerpos de policía comenzaron a moverse de manera coordinada hacia los módulos de la Ruta 100. Esos patios que durante 14 años habían sido el corazón palpitante de la empresa y el segundo hogar de miles de operadores. La magnitud de la fuerza revelaba de qué se trataba en realidad. No llegaron contadores ni abogados con carpetas bajo el brazo. Llegaron granaderos armados con escudos y toletes, en formación, listos para contener a una multitud que todavía dormía. Según las crónicas de la época, las alertas estaban encendidas no solo en las corporaciones capitalinas, sino incluso en la Secretaría de Gobernación y en la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo el aparato del Estado en pie de guerra para desmantelar una empresa de camiones urbanos. Aquello no tenía nada de un conflicto laboral. Tenía toda la forma de una operación militar contra trabajadores desarmados. Uno a uno, los módulos fueron cayendo. Los policías tomaban el control del patio, cerraban los portones e impedían el ingreso del personal. Sobre el número exacto de instalaciones ocupadas, las fuentes no coinciden. Algunas hablan de los 27 módulos que se encontraban en operación aquella madrugada, mientras que otras se refieren a los 50 con los que la empresa llegó a contar en sus mejores tiempos. La diferencia entre unas cifras y otras importa poco frente a lo esencial. En cuestión de horas, sin que casi nadie lo viera, toda la infraestructura de la Ruta 100 quedó en manos del gobierno, que se suponía debía protegerla. Y entonces, sobre la ciudad dormida, cayó un silencio antinatural. Por primera vez en 14 años, en aquellos patios no rugieron los motores diésel al calentarse antes del amanecer. No hubo el traqueteo de las cortinas metálicas, ni el eco de los operadores saludándose en la penumbra, ni el olor a café y a gasolina que anunciaba el arranque de un nuevo día. Los camiones, miles de ellos, quedaron formados en la oscuridad como un ejército de fantasmas al que nadie encendería. El sistema nervioso de la ciudad más grande del país había sido desconectado mientras sus habitantes dormían, y casi nadie lo sabía todavía. Porque afuera, ajenos a todo, los trabajadores empezaban a despertar. A esa hora, en las colonias más lejanas, los operadores del primer turno ya se levantaban en la oscuridad. Se vestían sin hacer ruido para no despertar a la familia, tomaban su termo y su lonchera y salían rumbo al módulo de siempre, como lo habían hecho durante años. Iban a trabajar. Iban a sacar los camiones para las primeras corridas del día, igual que cualquier otro sábado. No tenían la menor idea de que el trabajo que iban a hacer ya no existía, de que la empresa a la que llegaban ya había sido declarada muerta mientras ellos dormían. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando empezaron a llegar. Imaginemos, como figura compuesta, ese operador arquetípico que representa a miles. A un hombre que se baja del transporte que lo acercó. Camina las últimas cuadras entre perros que ladran y luces amarillas de poste, y se encuentra con algo que su mente tarda en procesar.
El portón de su módulo, el mismo que él había cruzado miles de veces, está cerrado con cadenas. Y detrás de las rejas no están sus compañeros de siempre, ni el velador que le abría con un gesto de la cabeza. Detrás de las rejas hay hombres con casco, con escudo y con tolete, que lo miran en silencio y no lo dejan pasar. Al principio no entiende. Pregunta qué pasa, si hubo un accidente, si es un simulacro, si se descompuso algo. Nadie le da una respuesta clara. Los policías tienen órdenes de contener, no de explicar. Detrás de él van llegando más operadores, uno tras otro, con la misma cara de desconcierto, con el mismo termo en la mano. Y poco a poco se forma afuera del portón un grupo cada vez más grande de hombres que no logran comprender por qué, de un día para otro, se han vuelto extraños en su propio lugar de trabajo. El desconcierto empieza a espesarse, a convertirse en algo más oscuro. Y esa escena no ocurría en un solo lugar. Se repetía idéntica a lo largo y ancho de la capital. En cada módulo tomado, la misma historia. Decenas, cientos de operadores plantados frente a un portón cerrado, mirando a través de las rejas los camiones que ya no podrían sacar, preguntándose qué iba a hacer de ellos, de su salario, de su antigüedad, de sus familias. Miles de trabajadores despertaron aquella madrugada creyendo que iban a un día normal de trabajo y se encontraron, en cambio, con el final de un mundo. No hubo aviso, no hubo despedida, hubo cadenas y hombres armados en la oscuridad. Mientras ellos permanecían atónitos frente a los portones, la maquinaria legal ya había hecho su parte. El Departamento del Distrito Federal, encabezado por Espinosa Villarreal, había decretado la quiebra técnica de la Ruta 100, apoyándose en los argumentos de siempre: insolvencia económica y deficiencia del servicio. Se hablaba de deudas por más de 1.500 millones de pesos y de un déficit que, según las autoridades, volvía imposible sostener a la empresa. Sobre el papel todo estaba en orden. Un organismo público que no daba resultados era liquidado conforme a derecho. En la calle, sin embargo, aquel papel se traducía en miles de familias que acababan de perderlo todo sin que nadie les preguntara nada. Y cuando salió el sol, la ciudad entera empezó a entender lo que había pasado en la oscuridad. En las esquinas, en las paradas de siempre, la gente esperaba camiones que jamás llegaron. La señora que iba a limpiar casas, el obrero que iba a la fábrica, el estudiante, la enfermera del turno de la mañana. Todos quedaron varados en banquetas que hasta el día anterior habían sido puntos de un sistema que funcionaba. La Ruta 100 no solo era el trabajo de 12.000 personas, era el medio de vida de millones. Y en una sola madrugada, sin transición, sin plan de reemplazo visible, ese medio de vida simplemente había dejado de existir. 14 años de historia se habían borrado en cuestión de horas. Una empresa que había nacido para devolverle la dignidad al transporte de la ciudad terminaba, no con un cierre ordenado ni con una despedida, sino con portones encadenados y granaderos en la penumbra. Una sola firma, tomada en una oficina lejana, se había convertido en escudos, toletes y silencio. Pero lo más terrible todavía no había ocurrido, porque para el poder no bastaba con matar a la empresa. Había que asegurarse también de que nadie pudiera levantarla de nuevo. Y eso significaba ir por los hombres que la habían dirigido. La toma de los módulos fue solo el primer acto. El segundo empezaría con las esposas y el tercero con la sangre. Matar a la empresa había sido apenas la mitad del trabajo. La otra mitad, la más delicada, consistía en asegurarse de que nadie pudiera resucitarla. Y para eso había que ir por la cabeza, por los líderes del Sutaur 100, esos hombres que durante años habían hecho del sindicato una fuerza capaz de llenar plazas y torcer decisiones. Mientras ellos estuvieran libres, la Ruta 100 no estaría del todo muerta. Seguiría latiendo en las asambleas, en las marchas, en la memoria organizada de 12.000 trabajadores que no pensaban rendirse. Así que, casi al mismo tiempo que caían los módulos, comenzó una segunda operación, más silenciosa y más siniestra: la cacería. No fue una detención improvisada. Según las crónicas del caso, hubo espionaje previo. Se siguieron los movimientos de los dirigentes sindicales durante días. Se estudiaron sus rutinas, sus domicilios, sus horarios, con un solo objetivo: poder detenerlos de golpe, por sorpresa,
sin que tuvieran tiempo de organizar resistencia ni de convocar a las bases. Fue un operativo pensado con la lógica de quien caza, no con la de quien procura justicia. Y funcionó. En los días que siguieron a la declaración de quiebra, 12 dirigentes del Sutaur 100 fueron aprehendidos uno tras otro y encerrados tras las rejas. Entre ellos cayó Ricardo Barco López, el nombre más visible del sindicato, el mismo que en los años de gloria había encabezado sus mayores conquistas. La acusación que se les colgó tenía un aire de conveniencia demasiado evidente. Se les señalaba de un presunto fraude, de un desvío de los fondos sindicales, de haberse enriquecido a costa de los trabajadores. Era, sobre el papel, un caso de corrupción. En la práctica, era la manera perfecta de convertir a los defensores en acusados, de transformar a los líderes obreros en presuntos delincuentes y, de paso, de justificar ante la opinión pública por qué había que encerrarlos. Pero los trabajadores no se quedaron callados. En los meses que siguieron, las calles de la Ciudad de México se llenaron de mantas, de altavoces y de miles de hombres y mujeres uniformados con los colores de la Ruta 100, marchando una y otra vez para exigir la reinstalación de la empresa y la libertad de sus dirigentes. El movimiento no había muerto con los portones encadenados, se había transformado en protesta. Y precisamente por eso, para el poder, mantener presos a los líderes se volvió una necesidad urgente. Mientras las cabezas estuvieran en la cárcel, calculaban, el cuerpo terminaría por cansarse. Solo faltaba un detalle para cerrar el círculo, un detalle jurídico. Y ese detalle se llamaba una firma. Porque encarcelar a alguien no basta con quererlo. Hacen falta órdenes de aprehensión firmadas por un juez o un magistrado. Y ahí, en ese trámite que debía ser el filtro imparcial de la justicia, la maquinaria del poder encontró un obstáculo inesperado. Para llevar el caso contra los dirigentes del Sutaur 100, se necesitaba que los impartidores de justicia validaran las acusaciones, que giraran las órdenes, que pusieran su rúbrica sobre unos expedientes que, para más de un jurista, no se sostenían. Sobre esos hombres de toga empezó a caer una presión que nada tenía que ver con el derecho y todo con la política. Uno de ellos era Abraham Polo Uscanga, magistrado de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Un hombre de 50 años, de carrera larga, cuyo despacho se encontraba, por una de esas ironías del destino, en el mismo edificio de Insurgentes 300, donde también tenía oficinas la Ruta 100. A Polo Uscanga le tocó revisar el asunto de los líderes sindicales y llegó a una conclusión incómoda para el poder. No había pruebas suficientes para proceder contra ellos, y actuó en consecuencia. Se negó a girar las órdenes de aprehensión. Se negó simplemente a firmar. Aquella negativa lo convirtió, de la noche a la mañana, en un problema. Según lo que él mismo denunciaría después, comenzó a recibir presiones de sus superiores para que cambiara de postura, para que librara las órdenes contra los dirigentes del Sutaur 100, pese a la falta de elementos. Pero Polo Uscanga no cedió. Hizo algo que muy pocos se atrevían a hacer en el México de aquellos años. Habló. En una conferencia de prensa, denunció públicamente que estaba siendo presionado y amenazado, y señaló con nombre y apellido a figuras del más alto nivel, entre ellas al presidente del propio Tribunal Superior de Justicia y al regente de la ciudad. Un magistrado acusaba al poder de intentar torcer la justicia. Era un acto de una valentía casi suicida. El precio de esa valentía no tardó en llegar. Su negativa a plegarse y su denuncia pública le costaron primero el cargo. Fue empujado a un retiro forzado, apartado del asunto, silenciado por la vía administrativa. El sistema lo expulsaba por haberse negado a ser su instrumento, y para muchos, aquello fue apenas una advertencia. El primer aviso de que quien se interpusiera en el camino de la destrucción de la Ruta 100 lo pagaría caro. Polo Uscanga lo sabía, por eso había hablado en público, buscando en la luz una protección que la ley ya no le garantizaba. Pero la luz no bastó. El hombre que se había atrevido a decir que no, el magistrado que puso la ley por encima de la orden política, se había colocado sin proponérselo en el centro de la diana. Había un expediente que no quiso firmar, unas amenazas que se atrevió a denunciar y un poder que no perdonaba la desobediencia.
Faltaban apenas unas semanas para que aquella negativa se cobrara con la vida. No solo la suya, sino la de otros hombres atados al mismo conflicto. La cacería no había terminado con las esposas. Apenas estaba entrando en su fase más oscura. Las empresas quebradas se entierran con papeles, no con ataúdes. Un conflicto laboral, por más grave que sea, se resuelve en tribunales, en mesas de negociación, en liquidaciones. No debería dejar muertos. Y sin embargo, el conflicto de la Ruta 100 dejó un rastro de cadáveres que las autoridades nunca alcanzaron a explicar del todo. En las semanas que siguieron a la declaración de quiebra, una serie de muertes, todas ligadas al mismo expediente, fue dibujando sobre la ciudad lo que después se llamaría, con razón, una ruta de sangre. Cada persona que se acercaba demasiado a la verdad del caso parecía quedar marcada. La primera muerte llegó en abril de 1995, casi al mismo tiempo que caían los módulos. Un exfuncionario clave, señalado por distintas fuentes como el secretario de Transporte y Vialidad del Departamento del Distrito Federal, al que unos identifican como Luis Miguel Moreno y otros como José Luis Moreno, apareció muerto. La versión oficial fue rápida, demasiado rápida. Se dijo que se había suicidado y en menos de un día las autoridades cerraron el caso como tal. Pero había detalles que no cuadraban, empezando por uno especialmente inquietante. Se hablaba de 2 disparos, algo difícil de conciliar con la idea de un suicidio. Y como si la incongruencia no bastara, con el tiempo ocurrió algo todavía más revelador. El expediente de aquella muerte simplemente desapareció de las oficinas donde debía resguardarse. No fue el único. En los años siguientes se descubriría que varias de las averiguaciones relacionadas con el conflicto de la Ruta 100 se habían esfumado de los archivos de la Procuraduría Capitalina. Los papeles que podían señalar responsables se volvían humo. Y una investigación sin expediente es, en los hechos, una investigación que nunca existió. Así empezó a construirse el muro de impunidad que rodearía cada una de estas muertes. La segunda tragedia tenía nombre de fiscal. Humberto Priego Chávez, cuyo apellido aparece en algunas fuentes como Pliego, era el jefe de los agentes del Ministerio Público que llevaban el proceso contra los dirigentes detenidos del Sioux Tower 100. Era, por tanto, uno de los hombres que mejor conocía las entrañas del caso. La noche del 18 de junio de 1995, cerca de las 11:30, cuando se dirigía a su domicilio en la colonia Prados, Coyoacán, fue seguido por un automóvil con varios sujetos que lo acorralaron hasta la puerta de su casa. Ahí, sin darle escapatoria, lo ejecutaron de un balazo en la cabeza. El mensaje, para quien quisiera leerlo, era escalofriante. El funcionario que había manejado el expediente de los líderes había sido asesinado con la frialdad de una ejecución planeada. Cada persona atada al conflicto, un secretario, un fiscal, iba cayendo una tras otra en circunstancias que las autoridades se apresuraban a cerrar o a dejar en la sombra. Pero la muerte más sonada, la que convertiría al caso Ruta 100 en una herida abierta de la justicia mexicana, ocurriría apenas unas horas después de la del fiscal. Como si alguien tuviera prisa por cerrar todas las bocas al mismo tiempo. El 19 de junio de 1995, un solo día después del asesinato del fiscal Priego Chávez, Abraham Polo Uscanga fue encontrado muerto en su despacho. Era el magistrado que se había negado a firmar las órdenes de aprehensión contra los líderes del Sioux Tower 100. Era el hombre que, apenas unos días antes, había denunciado en conferencia de prensa que estaba siendo amenazado de muerte por figuras del más alto poder. Y ahora, cumplida su profecía en la forma más brutal, yacía sin vida en la misma oficina desde la que se había atrevido a desafiar al sistema. Algunas fuentes registran la fecha como 19 de junio y otras como 19 de julio, pero la mayoría coincide en aquel junio trágico. La escena, según se documentó, estaba montada para engañar. Junto al cuerpo del magistrado apareció una pistola Taurus calibre .38 con el número de serie borrado, colocada de manera que sugiriera que él mismo se había quitado la vida. Pero la puesta en escena era demasiado burda para sostenerse. Un hombre que días antes había denunciado públicamente amenazas de muerte, que había señalado con nombre y apellido a sus presuntos verdugos, se suicidaba de pronto en su propia oficina, con un arma sin registro.
Casi nadie lo creyó. Ni su familia, ni sus colegas, ni los trabajadores de la Ruta 100, ni buena parte de la opinión pública. Para ellos aquello no era un suicidio, era un crimen de Estado disfrazado. Las autoridades, fieles a su libreto, dejaron la puerta abierta a la hipótesis del suicidio y avanzaron poco, muy poco, en el esclarecimiento. No lograron establecer un móvil claro. No detuvieron a nadie que respondiera por la muerte. Y con el paso de los meses, el caso Polo Uscanga se fue hundiendo en el mismo pantano que había tragado a los otros. Expedientes traspapelados, líneas de investigación abandonadas, un silencio oficial cada vez más espeso. El asesinato de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia quedaba, increíblemente, sin culpables. En el velorio del magistrado estuvo presente Cuauhtémoc Cárdenas, una de las figuras más importantes de la izquierda mexicana, en un gesto que subrayaba la dimensión política de aquella muerte. Porque el mensaje era imposible de ignorar. Quien se interpusiera en el desmantelamiento de la Ruta 100, aunque fuera un juez amparado por la ley, podía terminar muerto y olvidado. La toga no protegía, la denuncia pública no protegía, nada protegía. Y esa certeza, sembrada a base de balazos, buscaba paralizar de miedo a todos los que aún exigían justicia. En cuestión de semanas, un exsecretario, un fiscal y un magistrado habían muerto, todos ligados al mismo conflicto, ninguno con responsables tras las rejas. La ruta de sangre estaba trazada, y cada gota se secó bajo el sol de la impunidad. El gigante había sido asesinado, sus líderes encarcelados, los testigos y jueces incómodos, silenciados para siempre. El poder había ganado la batalla en todos los frentes, pero una ciudad de millones de personas no puede quedarse quieta. Tenía que seguir moviéndose de alguna manera. Y lo que se apresuró a llenar el vacío que dejó la Ruta 100 terminaría por transformar el rostro de la capital durante toda una generación. La mañana siguiente al golpe, la ciudad descubrió una verdad incómoda. Se puede matar a una empresa de un plumazo, pero no se puede detener a una capital de 20 millones de habitantes. La gente seguía necesitando llegar al trabajo, a la escuela, al hospital. Y como no había un plan de reemplazo listo, el gobierno tuvo que improvisar a marchas forzadas. Se creó un consejo de incautación para administrar los bienes confiscados, y con los restos de la flota se armó un sistema temporal de transporte, un remiendo apresurado para que la ciudad no se paralizara. Parte de los camiones y de los trabajadores fueron absorbidos por el servicio de transportes eléctricos. El gigante había caído y en su lugar quedó un rompecabezas mal armado. Las cifras de aquel arreglo de emergencia hablaban por sí solas de la magnitud del retroceso. El sistema temporal apenas alcanzó a operar unos 830 autobuses en alrededor de 75 rutas, moviendo a poco más de 500,000 de pasajeros al día. Donde antes rodaban miles de camiones públicos que cubrían casi todo el Valle de México, ahora circulaban apenas unos cuantos cientos. La ciudad no había cambiado de sistema. Se había quedado, de un día para otro, con una fracción de lo que tenía. Millones de usuarios lo resintieron en carne propia, en esperas eternas y en unidades repletas. Y lo peor fue la larga incertidumbre que siguió. Habría que esperar hasta el año 2000 para que el gobierno capitalino, ya encabezado por Rosario Robles, emitiera los decretos que extinguían formalmente al organismo Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 y declaraban su patrimonio, mueble e inmueble, como propiedad del Distrito Federal. 5 años después de la toma de los módulos, apenas se ponía el punto final legal a una empresa que en la práctica ya había muerto aquella madrugada de Semana Santa. La burocracia tardó un lustro en firmar lo que los granaderos habían ejecutado en unas horas. De aquel mismo decreto nació la Red de Transporte de Pasajeros, la RTP, con la misión de dar servicio radial sobre todo en las zonas periféricas de escasos recursos, justo el terreno social que la Ruta 100 había atendido durante años. La RTP llegó a operar alrededor de 88 rutas, con una flota de poco más de 1,300 autobuses. Era, en el papel, una heredera legítima, pero comparada con el coloso que la había precedido, resultaba apenas una sombra, un remanente público modesto, encargado de cubrir los huecos que nadie más quería, en una ciudad que ya había cambiado de rumbo. Porque lo que fue la Ruta 100 no se reconstruyó, se despedazó.
Sus rutas y sus bienes se repartieron entre cerca de 10 empresas distintas. Algunas quedaron en manos de los propios extrabajadores, como el Grupo Metropolitano de Transporte, que operó unas 45 rutas con 750 autobuses y 9 módulos. Otras fueron concesionadas a particulares, y varias de ellas, con el tiempo, terminaron también en quiebra o dejaron de dar servicio por mala administración o baja afluencia. El gigante unificado se había convertido en un montón de pedazos que competían entre sí, sin la coherencia que alguna vez lo hizo grande. Pero el verdadero ganador de toda esta historia no fue ninguna empresa pública. Fue el microbús. El vacío que dejó la Ruta 100 no lo llenó un nuevo coloso estatal, sino el modelo privado de concesiones que ya venía devorándola desde 1937. Miles y miles de microbuses y combis se apoderaron de las calles, cada uno propiedad de un pequeño concesionario, cada ruta un feudo, cada chofer peleando el pasaje a como diera lugar. La ciudad que había apostado por un transporte público, digno y planificado, terminó entregada a un enjambre atomizado de unidades particulares. Y ese modelo tenía un rostro muy distinto al de la Ruta 100. Era informal, fragmentado, sin planeación central, sin condiciones laborales dignas para los choferes, más contaminante y mucho más peligroso. Regresaron las carreras entre unidades por ganar pasaje, los derroteros disputados a golpes, los accidentes. Todo aquello que la municipalización de 1981 había intentado erradicar volvió con más fuerza que nunca. La capital había dado, en pocos años, un enorme paso hacia atrás, disfrazado de solución. Quien pagó la factura, al final, fue el usuario de siempre. El mismo que la Ruta 100 subía gratis si era adulto mayor o persona con discapacidad, el mismo al que llevaba barato hasta la colonia más lejana, se encontró ahora a merced de tarifas que subían sin control y de un servicio sin garantías sociales. La función pública del transporte, esa idea de que mover a la gente era un derecho y no un negocio, murió junto con la empresa, y la ciudad tardaría décadas en volver a plantearse siquiera recuperarla. El modelo había ganado en toda la línea, lo público, desmantelado, lo privado, triunfante, tal como habían advertido con amargura quienes vieron en la quiebra una decisión política y no técnica. La Ruta 100 fue borrada del mapa, y con ella una manera entera de entender el transporte. Pero borrar una empresa no es lo mismo que borrar a su gente. Los camiones podían estar apagados y los módulos en otras manos, pero los miles de trabajadores que un día se quedaron parados frente a un portón encadenado seguían vivos. Seguían organizados y no pensaban dejar que la historia terminara así. Han pasado 3 décadas desde aquella madrugada de Semana Santa, y la herida sigue abierta. Cada año, en fechas señaladas, un grupo de hombres y mujeres ya mayores vuelve a salir a las calles de la Ciudad de México, con los mismos colores desteñidos de la Ruta 100. Marchan hacia el Tribunal Superior de Justicia, hacia las oficinas del gobierno capitalino, hacia el Panteón Jardín. Depositan flores, levantan mantas y repiten una exigencia que el tiempo no ha logrado apagar: justicia. Para ellos, la Ruta 100 no es un recuerdo lejano, es una deuda pendiente que arrastran, día con día, desde 1995. Y es una deuda en el sentido más literal. Más de 12,000 trabajadores, 12,004, según el registro que ellos mismos guardan con celo, siguen esperando la liquidación completa que nunca llegó del todo. El conflicto de la ex Ruta 100, incluyendo su enorme patrimonio inmobiliario, ha sido valuado en más de $1,000 millones que permanecen, hasta hoy, en un limbo jurídico. Un gigante que valía una fortuna fue desmantelado, y las personas que lo hicieron funcionar durante 14 años jamás recibieron lo que en justicia les correspondía. La cuenta, 3 décadas después, sigue sin saldarse. Peor todavía es la cuenta de sangre. Los asesinatos de aquel 1995, el del exsecretario, el del fiscal Priego Chávez, el del magistrado Polo Uscanga, continúan impunes. Nadie ha sido condenado. Ningún autor intelectual ha respondido ante un juez. Los expedientes se traspapelaron. Los sospechosos murieron con sus secretos, y el Estado nunca tuvo verdadera voluntad de esclarecer lo que su propio aparato había cometido. Cada aniversario, los extrabajadores acuden a la tumba de Polo Uscanga a dejarle flores,
porque saben que el nombre de aquel magistrado sobrevivió al poder que lo mandó callar. Ese es quizá el destino más luminoso de esta historia oscura. Abraham Poloskanga, el hombre que se negó a firmar, se convirtió en símbolo de la dignidad judicial, en la prueba de que un solo funcionario íntegro puede pesar más en la memoria de un pueblo que todos los que se plegaron. Perdió la vida, pero ganó algo que sus verdugos jamás tendrán: el respeto de quienes lo recuerdan. La justicia legal nunca llegó para él. La justicia de la memoria, en cambio, lo absolvió hace mucho. El destino de los líderes sindicales fue más amargo y más complejo. Ricardo Barco López salió eventualmente de la cárcel, pero su figura quedó envuelta en una sombra que no lo abandonó. Con los años, fueron los propios extrabajadores de base quienes lo señalaron a él y a otros dirigentes de haberse quedado con parte de los recursos destinados a la liquidación, y llegaron a exigir públicamente su encarcelamiento. Así, el movimiento que un día fue una sola voz contra el Estado terminó dividido, enfrentado entre quienes fueron sus héroes y quienes se sintieron traicionados por ellos. Son acusaciones que siguen en litigio, sin sentencia definitiva, pero que revelan una herida interna tan dolorosa como la externa. Y en medio de todo, aquel operador arquetípico, esa figura compuesta que representa a miles, envejeció esperando. El mismo hombre que en 1981 recibió por primera vez un contrato y sintió el orgullo de ser operador de la Ruta 100, 30 años después camina despacio en las marchas, con la credencial guardada como una reliquia, atrapado entre el Estado que lo destruyó y los líderes en los que ya no sabe si confiar. No recuperó su empleo, no cobró su liquidación completa, no vio a nadie preso por las muertes. Solo le quedó la certeza de haber pertenecido alguna vez a algo que valió la pena. ¿Qué nos enseña entonces la caída de la Ruta 100? Nos enseña primero que una empresa pública que funciona puede ser asesinada no por el mercado, sino por una decisión política tomada en una oficina. Nos enseña que el poder no teme tanto a lo que no da ganancia como a lo que no puede comprar ni controlar. Y nos enseña que el método, declarar la quiebra, encarcelar a los líderes, presionar a los jueces, no fue un hecho aislado. Años después se ensayarían golpes parecidos contra otros sindicatos, como el de los electricistas o el de los mineros. La Ruta 100 fue el ensayo general de una manera de gobernar. Pero ¿acaso su lección más honda no está en la política, sino en las personas? Cuando se destruye una institución, no solo se apagan motores y se pierden empleos, se dispersa la confianza, se rompen las lealtades, se siembran divisiones que duran generaciones. Esta historia no tiene héroes impecables ni villanos de caricatura. Tiene, sobre todo, una ciudad que perdió una idea mejor de sí misma, y miles de personas que pagaron el precio de haber creído en ella. Hoy, cuando un camión pasa lleno por una avenida de la Ciudad de México, casi nadie recuerda que alguna vez hubo un gigante que se atrevió a mover a la capital con dignidad y a tratar a sus trabajadores como personas. Los delfines duermen en el olvido, los módulos cambiaron de dueño y los culpables murieron tranquilos en sus camas. Pero cada madrugada, cuando la ciudad despierta y millones de personas salen a buscar su camino, algo del sueño de la Ruta 100 sigue rodando, invisible, sobre el asfalto que un día fue suyo. Si esta historia te removió algo por dentro, déjame un comentario y dime, ¿crees que la quiebra de la Ruta 100 fue una decisión técnica o un crimen político? Me encantará leer tu opinión. Si te gustó este documental, regálame un like para que llegue a más personas y suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de empresas e imperios mexicanos que se levantaron y cayeron. Y dime en los comentarios cuál quieres que investiguemos a fondo la próxima vez. Tú decides qué gigante rescatamos del olvido.